Entrevista. Gracias. El día de hoy estamos con Héctor de Mauleón. Él es un periodista, escritor, crítico y, bueno, una de las voces imperdibles en este país. Y hoy vamos a platicar de la ciudad oculta. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Muchas gracias también por pues este tiempo que nos da. Pues a ver, platíquenos, la ciudad oculta. Este es un compendio de varias historias. Sí, es una recopilación de historias que han ocurrido en la Ciudad de México desde su fundación hasta nuestros días. Básicamente son sucesos que en algún momento paralizaron a la ciudad, o la conmovieron, o la aterrorizaron, o la hicieron celebrar, o la hicieron vivir días extraños, momentos que son no muy conocidos, muchos de ellos, que quedaron sepultados en hemerotecas o en ediciones antiguas de libros, etcétera, y que al ser reunidas forman una especie de mural a lo largo de los 4 volúmenes que llevamos hasta ahora, que van hablando de sucesos que comienzan, digamos, con los augurios que tiene Moctezuma, que le dicen que el mundo azteca se va a acabar, y cómo los cronistas, los viejos cronistas van narrando que pasaban cosas extraordinarias, que tenían a Moctezuma con mucho miedo, como por ejemplo que una piedra se negaba a moverse de su lugar, o aparecía un pájaro que tenía un espejo en la cabeza, y ese espejo, cuando lo veían que venían unas gentes por el mar, como en unas torres, ¿no? Todo lo que desató ese momento. Decían que había una viejita que gritaba por las noches de Tenochtitlan, y es en realidad el origen de la Llorona, ¿no? Que aterrorizaba a la gente porque andaba por las calles gritando, diciendo que ya todo se iba a acabar. Y Moctezuma les decía a sus súbditos: si la ven, deténganla, pregúntenle qué es lo que nos quiere avisar. Entonces comienza con ese momento de zozobra, digamos, en el que los mexicas pensaban que el universo o los dioses le hablaban a los hombres a través de augurios, y va atravesando distintos momentos de estos 500 años hasta llegar al horror que vivimos en 2020 con la pandemia, con hospitales llenos de gente que en las puertas esperaba una cama llorando, conectada a tanques de oxígeno, la zozobra, estas imágenes desgarradoras que vimos en muchas ciudades del país. Concretamente yo me refiero a la Ciudad de México, pero que se conecta con otros momentos que yo había encontrado en viejas crónicas, ¿no? El relato de Guillermo Prieto sobre la epidemia de cólera de 1833 se parecía mucho a lo que ya estábamos viendo, y que siempre lo veíamos en libros y nunca pensamos que íbamos a vivir y enfrentar algo de ese tamaño. Y al mismo tiempo, pues otros días, ¿no? Por ejemplo, el día que un sujeto fue a la televisión en 1965 a decir que había estado en contacto con extraterrestres y que iba a haber un desfile de ovnis en Reforma, y cómo la ciudad, pues, en ese tiempo había 4 canales, lo que salía en un canal lo veía todo México. La ciudad se llena de gente que está esperando, mirando el cielo ese día en Reforma, y todos los periódicos cubren que Reforma está paralizada porque la ciudad entera se volcó para ver si pasaban el desfile de ovnis que estaba prometido, y cómo termina volviéndose una fiesta, un caos. Mandan a los granaderos, los granaderos, en lugar de contenerse, ponen también a esperar a ver si pasan los ovnis. Llegan los estudiantes, ponen música, bailan, se emborrachan, y acaba convertido en un día de liberación y de euforia muy extraño en la Ciudad de México, y luego sumado a otros momentos, como cuando llegó el ataúd de Carranza, después de que lo asesinaron en Tlaxcala-Altongo, y lo llevan en tren a la Ciudad de México, y cómo la ciudad sale a esperarlo, y se empiezan a vivir desde el momento en el que lo llevan a velar a su casa hasta que lo acompañan al Panteón de Dolores, escenas estrujantes, ¿no? Que también la ciudad que paraliza a la ciudad. O el día que matan a Obregón, me dediqué a seguir los días anteriores a todo lo que hizo el asesino, que lo andaba cazando ya desde días antes y no había logrado acercarse. Y es un relato poco conocido. Sabemos muy bien el caricaturista que se acerca en el restaurante La Bombilla y le dispara, etcétera. Pero los días previos y lo que había atrás de este señor, José de León Toral, a mí me sorprendió. Yo no sabía, por ejemplo, que era jugador del América, ¿no? Que jugaba en el equipo, que su pasión era el fútbol, y era un gran jugador de lo que después se convirtió en el América. Y que
había recibido, él fue como viendo que tenía una encomienda religiosa y comienza a cazar a Obregón desde los camiones, se para fuera de su casa. Es un relato muy, muy interesante y poco que circula poco, ¿no? Entonces fui juntando cosas de distintos momentos que hacen que, con la intención de que estos libros fuera como cuando tú caminas por una ciudad y vas encontrando no un relato en orden cronológico, sino tú vas por una ciudad y encuentras un templo del siglo XVII, y luego encuentras un edificio del Porfiriato, y luego encuentras uno de los primeros años del siglo XX, luego algo del XIX, luego una vecindad del siglo XVIII. Entonces traté de que el orden fuera un poco anárquico para como da la impresión de que vas recorriendo una ciudad que visitas, ¿no? Pero sin duda la realidad supera la ficción, ¿no? Incluso algunas personas que he escuchado que lo han hojeado, que se han adentrado un poco en sus hojas, mencionan, ¿y esto pasó? O sea, como decía, no se puede creer, o sea, la realidad supera la ficción. Absolutamente todo pasó, ¿no? Todo está relacionado con cosas que salieron de la hemeroteca, de testimonios de personas, de viejos libros. A mí me gusta mucho ir a la calle de Donceles, y en la calle de Donceles he encontrado, que es donde vende los libros viejos en la Ciudad de México, he encontrado muchas historias de libros que ya no circulan en los últimos 100 años o que no se volvieron a reeditar, que algunos de ellos las páginas hay que cortarlas todavía. Y ahí pueden ser libros de discutible valor en términos generales, pero que tienen una anécdota o que relatan un momento que es verdaderamente asombroso, deslumbrante. Y te das cuenta de toda la carga de locura, de misterio, de magia que puede tener la historia de una ciudad, ¿no? Y de colectivo, ¿no? De ese colectivo y de ese imaginario urbano también. Sí, cada generación le agrega una página a la historia de la ciudad. Si pensamos en la ciudad como un libro de piedra, como una edición de piedra, cada generación va escribiendo un capítulo y lo va dejando ahí, ¿no? Ahora que habla, que es pues también un compendio como de crónicas, ¿no? Y usted que es muy bueno para manejar este género, se ha perdido un poco la crónica, ¿cierto? Los periodistas de la actualidad no lo manejan. ¿Cómo lo ve? Creo que hubo un desastre porque los periódicos desde finales del siglo XX, de la década de los 90 en adelante, dejaron de publicar crónicas, les quitaron espacio. Pensaron que la gente no quería leer, que la gente quería estar informada rápidamente, llenaron de infografías, fotos grandes, le quitaron espacio a lo escrito bajo el supuesto que era aburrido, y mataron una de las mayores tradiciones o de las tradiciones más bellas del periodismo mexicano, que era su voluntad de contar cosas, ¿no? Y eso terminó afectando el desarrollo de la crónica que había florecido en los 80s de una manera brutal. Es la gran década de Monsiváis, ¿no? La gran década de Poniatowska, la gran década de José Joaquín Blanco, de esos últimos grandes cronistas del siglo XX. Y pues se convirtió en nota de color, ¿no? Los editores dicen, a ver, hagan una nota de color de tal suceso. Crónica. Y es un pequeño esbozo, una pequeña pincelada. Pero creo que la crónica se ha refugiado en libros. Entonces, este es uno de esos. Sí, bueno, este es uno de estos que viene totalmente del periodismo, porque muchos de los textos que están aquí yo los ensayé primero en el diario. Entonces, pues es una invitación, si quiere hacer justamente esta invitación a la audiencia para buscar la ciudad oculta y decir, todo esto fue verdad. Todo esto fue verdad. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta aquí. Entrevista.